Bien lo dijo Winston Churchill, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático. Ha caído sobre el continente un telón de acero. El mundo oficialmente se encontraba completamente dividido por visiones político-económicas entre las entonces dos naciones más poderosas del mundo: los comunistas soviéticos del lado oriente y los capitalistas americanos de occidente. En los años 60, década llena de acontecimientos importantes. Como si se tratase del Everest, pero con una altura aproximada de 4 metros y una distancia de 43 kilómetros. Se alzaba en la mitad de Berlín un muro completamente vigilado, símbolo de una polarización mundial. Más al sur, la guerra de Vietnam estaba en su máximo clímax bélico. Comunistas y capitalistas en territorio asiático financiaban la guerra con armas, fuego y vidas humanas, solo con el propósito de expandir sus ideas económicas y políticas, afectando así la vida de inocentes. En el Caribe, la revolución cubana llegó a su fin, y consigo, como si se tratara de un efecto dominó, la crisis de los misiles en Cuba colocó al mundo entero al borde del abismo por una posible ojiva nuclear. Afortunadamente, la paciencia y diplomacia perseveró entre los beligerantes. Cabe hacer una mención a la Guerra de los 6 días en Israel, un conflicto meramente territorial y con tintes religiosos. Regresando al continente más joven, en América Latina, los países no se salvaron de resentirse por la Guerra Fría. Países como Chile o Argentina se vieron envueltos en problemáticas sociales y políticas con el gigante norteamericano. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Frase célebre que nos hace reflexionar si en verdad México es un país soberano o manipulado como títere ante los norteamericanos. A pesar de esto, el pueblo mexicano ve con ojos de esperanza el progreso de una nación tras años de lucha independentista, años de guerras civiles entre los que buscaban un México más liberal o regresar a las tradiciones conservadoras. Pero sobre todo, muchos años de sangre derramada durante aquellos días revolucionarios del país. Con todo este recuento lleno de sangre, fuego y muerte, los años 60 no habían tenido ningún problema bélico dentro del país, a diferencia de otras naciones en el mundo. Pero esto se vería descontinuado un 2 de octubre de 1968, para dar entrada a 10 días de paz previos a los Juegos Olímpicos en México. Menos de 4 años antes de los sucesos ocurridos en Tlatelolco, toma la presidencia de los Estados Unidos mexicanos Gustavo Díaz Ordaz, un hombre firme, serio y de carácter completamente estricto. Era lo que caracterizaba al expresidente mexicano. Fue por esta razón y por años dentro de la política en Puebla y en la Ciudad de México, que fue electo presidente en 1964, un cargo completamente frustrante y lleno de preocupaciones, que solo pocos pueden ocupar. En los años 60, una década que se caracterizaba por estar llena de cambios, donde las juventudes dejaban atrás los estigmas para poder sentirse un poco más libres en cuanto a sus libertades mentales y físicas. A esto le sumamos el carácter cerrado y la prepotencia de Díaz Ordaz y su gabinete. Esto fue una bomba de tiempo que en algún momento debía estallar. Lamentablemente, el momento de la explosión ya tenía lugar, fecha y hora. Meses antes del mes de octubre, el 23 de julio, un enfrentamiento entre alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y estudiantes de la vocacional 5 y 7 del Instituto Politécnico Nacional culminaría con la intervención del Cuerpo de Granaderos con el fin de disolver las riñas. El problema fue el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes de entre 15 y 18 años de edad. Reprimieron a los jóvenes en la riña que hubo, pero no contentos con eso, invadieron la vocacional número 5. Se metieron a la escuela, golpearon a alumnos, golpearon a maestros, personal en general. A raíz de esa violación que hicieron al recinto, se convocó a nivel de Politécnico a hacer una marcha en protesta por haber entrado a las instalaciones de la vocacional y cometer ese tipo de represión.
cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tras los hechos ocurridos del 23 de julio, el 26 se convoca una huelga para las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo a nivel vocacional, solicitando la unidad estudiantil ante las anteriores situaciones que vivieron alumnos y personal académico, tras aquella intervención del cuerpo policial. De opinar, de reunirse y de la libertad de asociarse. Los estudiantes estamos hartos de las calumnias y campañas de mentiras por parte de la... A la huelga se le unen las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras escuelas de nivel media superior. El punto de encuentro era el hemiciclo a Juárez, para posteriormente dirigirse hacia la Plaza de la Constitución. Yo acababa de ingresar justamente a la vocacional 6 de Ciencias Médico-Biológicas en 1968. Se convocó a una marcha el 26 de julio. De ahí nos fuimos directo al Zócalo, pero ya no tuvimos oportunidad de llegar al Zócalo. Obviamente participé en esa marcha. Entramos por Juárez, por la calle de Madero, pero en la calle de Palma, Isabel la Católica y Bolívar, de ahí salieron los granaderos y nos empezaron a reprimir, a golpear. Y ahí pues como pude salí con mis macanazos, pero logré salir. Y fue el inicio de toda esa movilización que duró hasta octubre 2. 4 días después de la segunda intervención de granaderos en la huelga del 26, el 30 de julio, un nuevo enfrentamiento entre estudiantes, ahora contra militares del Campo Militar 1, se desarrolla en lo que fue el antiguo colegio de San Ildefonso, en ese entonces la Preparatoria 1. Utilizando bazucas, derriban la puerta del recinto y toman las instalaciones, aprendiendo así a casi 1000 civiles y dando como resultado 400 lesionados. Días después, el entonces rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, hace un llamado a la comunidad estudiantil y a la unidad nacional en contra de estos abusos y represiones, convocando a paro y marchas en la Ciudad de México. Confío en que todos sepan hacer honor al compromiso que han contraído. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. De esta forma, el 22 de agosto se constituye el Consejo Nacional de Huelga, y publicando posteriormente el pliego petitorio, donde se busca el fin de la represión en todos los ámbitos. Además, el juicio a responsables de los actos ocurridos anteriormente. Ahí, la comunidad estudiantil de cualquier institución académica jugaba un papel importante dentro de las huelgas estudiantiles. Nos acompañen en esta manifestación, bienvenidos. Pero estábamos y trabajábamos de a de veras. O sea, cuando no había clase no quería decir que estuvieras en tu casa tomando tu desayuno a las 10 de la mañana. Estábamos ahí en la escuela, desde temprano al horario que nos correspondía, estábamos ahí dispuestos a trabajar. Primero, a sacar volantes, que muchos ni saben lo que es el stencil, pero había que picar el stencil en la máquina de escribir, después meterlo al mimeógrafo, entintar el tambor, ¿sí?, y darle vuelta para sacar las copias. Que se corría la tinta, se te echaba a perder todo, ¿sí? Luego a la guillotina a partir las hojas, luego a salirnos a la calle con un bote
a botear y a dar información, a hacer mítines en diferentes áreas de la ciudad y andábamos a salto de mata, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejército y los granaderos estaban sobre nosotros y la gente incluso era la que nos avisaba cuando venían los granaderos y a correr se ha dicho. Esa era la vida durante 5 meses de paro, de huelga. Y los estudiantes trabajamos de a de veras. Fue una etapa muy intensiva, pero ahora es muy satisfactorio haber podido participar en ese cambio radical en el país. Para el mes de septiembre ya se habían realizado múltiples mítines, así como muchos intentos de diálogo entre la comunidad estudiantil y el gobierno. La presión social ejercida era enorme. Ya no solo se trataba de un movimiento entre estudiantes y personal académico de la UNAM y el Politécnico. A las constantes movilizaciones se le sumaron otras escuelas desde toda la República. Además, al movimiento se le unieron familiares, trabajadores y médicos. Este movimiento que empezó como un movimiento estudiantil, ¿sí? Llegó el momento en que se volvió un movimiento popular. Eran obreros, eran amas de casa, eran padres, o sea, toda la comunidad se adhirió a la movilización. Y era impresionante ver las marchas, eran interminables. Y obviamente estábamos hablando de una época de represión enorme con Díaz Ordaz. Ahí no existía ninguna voz fuera de la del presidente. El pueblo era un cero a la izquierda. Y aún así, ante la represión, nos rebelamos. Eso fue lo que marcó un parteaguas en la historia moderna del país. Por eso ha trascendido hasta la fecha esa movilización. Es inexplicable cómo los estudiantes lograron tal convocatoria. ¿Cómo es que logramos articular una movilización a esa magnitud a nivel nacional? El 13 de septiembre, un impresionante movimiento se caracterizó por una impecable disciplina, organización y sobre todo, el silencio. Se ha acordado que se borre una guardia permanente en este sitio. Policíacos enviados con finalidades de cabotaje. Se nos recuerda también que frente a la embajada norteamericana hay una probabilidad de ser atacados. Entonces vamos a evitar todo tipo de ataques. Por eso que quede bien claro que el gesto político de esta manifestación será el silencio absoluto, compañeros. Creo que fue la más espectacular de todas. Una marcha enorme que salíamos generalmente del Museo de Antropología
de ahí se partían las marchas. Era todo Reforma, Avenida Juárez, parte de contingentes en el Zócalo y todavía no salían los últimos contingentes de antropología. De ese tamaño eran las marchas. Que esta luz, deslumbrándonos, no nos ciegue. Todos llevábamos o cinta adhesiva o algo en la boca para no hablar. ¿Por qué se hizo la marcha del silencio? Porque Díaz Ordaz dijo que cómo nos atrevíamos a insultar al gobierno, porque había consignas en contra de Díaz Ordaz. Y recuerdo parte de una de ellas que decía: sal al balcón, chango sicón, para que veas a tu pueblo. Ese era el tipo de consignas. Entonces, para evitar y taparle ahora sí la boca al presidencialismo, decidimos hacer la marcha del silencio. Y ahí no se oía más que el aplauso de la gente que estaba a los lados y el caminar de nosotros. Nadie dijo, y pancartas. Todo estaba dicho en pancartas, en mantas, pero verbalmente cero. Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos, nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. El 2 de octubre, la bomba estalló desde Palacio Nacional. Tlatelolco se llenaba de sangre y el movimiento popular se debilitaría a manos de las armas. A continuación, el testimonio de uno de los sobrevivientes de la matanza de Tlatelolco. De hecho, yo llegué alrededor de las 5:30 de la tarde. Llego, ya había gente, ya había compañeros ahí en la plancha. Estaban los oradores en el tercer piso del edificio Chihuahua. Llegas, ves a toda la fuerza pública desplegada alrededor, pero ya era una costumbre ver a los granaderos encabezados por Cueto, era el responsable de ese batallón de granaderos, y por otro lado estaba el ejército. Entonces todo Tlatelolco, por lo menos esa sección, estaba totalmente acordonada, podríamos decir, pero ya encontrabas eso en toda la ciudad. Entonces llegamos, entramos, poco después inicia el mitin, empiezan a hablar los oradores, nos piden que nos sentemos, nos empezamos todos a sentar en la plaza, andaba el helicóptero dando vueltas ahí, merodeando, cuando sueltan la primera luz de bengala. Entonces así como volteamos, estábamos, hace cuenta, aquí está el edificio Chihuahua, la Plaza de las Tres Culturas y la iglesia de Santiago Tlatelolco acá.
Nosotros estamos aquí sentados. El helicóptero está dando vueltas acá y tira en este lado la primera luz. Enseguida tiran la segunda luz de bengala. En ese momento, toda la comunidad se empieza a levantar y empiezan a irse hacia el frente, a bajar las escalinatas de la plaza. Y yo todavía me quedé sentado porque no ataba qué estaba pasando. Me levanto y yo dije, ¿por qué corren? Han de pensar que van a explotar, o no sabía yo que eso de las bengalas era indicar la zona de ataque y el momento del ataque. Eso yo no lo sabía. Yo todavía me levanto caminando, voy bajando caminando las escaleras, tranquilo porque no veía que pasara nada fuera de lo común. En ese momento empiezan los primeros disparos que salen del edificio Chihuahua. Y pues ahí sí ya empecé a alarmarme y a correr. Entonces mi primer instinto fue cruzar el edificio Chihuahua, porque antes no tenía rejas como las tiene ahora. La parte de la planta baja cruzabas de un lado al otro del edificio sin ningún problema. Quise irme hacia la parte de atrás del edificio Chihuahua, pero ya me encontré todo el cordón del Batallón Olimpia. Ese Batallón Olimpia que era del Estado Mayor Presidencial y que los identificabas por el guante blanco o el pañuelo blanco que traían en la mano izquierda. Todos traían un pañuelo blanco o un guante, pero con la otra tenían la pistola. Entonces yo llego pues viendo que toda la gente corre por todos lados, ya empiezan a responder los disparos y ya se vuelve un caos aquello. Entonces yo llego y cuando tengo al fulano así a la altura que te tengo a ti, a esa distancia, y lo veo con la pistola, no, la verdad es que, y eran todos, yo me impacté, pero no me quedé paralizado, sino que corrí a un costado de ellos. Y yo no sé por qué no dispararon, la verdad, no lo sé. Y había locales que todavía existen ahí en la planta baja del edificio, de los edificios. Y me metí a una, creo que era una cocina económica, un restaurancito ahí. Me meto y varios compañeros nos metemos ahí y recuerdo que en el piso tenían un paraguas de esos grandotes para el sol. Yo me tiro detrás de él ilusamente protegiéndome. ¿Qué me puede proteger eso? Nada. Pero yo oía los disparos, las ráfagas, la gente corriendo, y dije, no me puedo quedar aquí. Vimos en la parte de atrás y abrimos la parte de atrás del negocio y salimos y pudimos ir por la parte posterior del edificio hasta llegar a donde terminaba justo el edificio. Y de ahí dimos vuelta a la izquierda porque detrás del edificio había una construcción chica que parecía un centro como de convivencia, no sé realmente qué era. Y ahí fuimos bordeando. Cuando íbamos cruzando por el edificio, salen los del ejército de este lado, en otro edificio que estaba el estacionamiento, nos ven y empiezan a disparar. Entonces tuvimos que ir casi a gatas, corriendo, dimos la vuelta y nos metimos por un pasillo. Nos escondimos ahí en la entrada de ese edificio, de esa construcción. Cuando llegamos nosotros ya había señoras que tenían a sus hijos metidos en las piernas. Y pues llegamos ahí, nos acomodamos todos, estábamos abrazados, apiñonados todos. Y nada más veíamos cómo en la pared del edificio de enfrente caían las balas y cómo se desmoronaba la pintura y todo el concreto de esa pared. Y nos hacía que nos apretáramos cada vez más. Era terrible. Mucho miedo. Tu mente empieza
a trabajar y piensas en tu familia, en tu madre, en tu casa, tu vida, ¿sí? Y te corren 1000 cosas por la cabeza. Cuando oímos los cascos de las botas, y ahí pensamos que era ya el fin. Y veíamos cómo se iban acercando a donde estábamos nosotros, y no, bueno, hasta la respiración conteníamos. Recuerdo que cuando ya estaban cerca de donde estábamos nosotros, salieron las señoras. Creo yo que esos fueron los ángeles que estaban ahí cuidándonos, porque salieron y casi se les besan las botas a los sardos y se les arrodillan y les piden. Que no disparan. Y finalmente, gracias a eso, nos hacen salir con las manos en la nuca. Salimos en fila india. Nos llevaron al edificio Chihuahua y nos subieron al primer piso del edificio Chihuahua. Para subir los escalones se te pegaban los zapatos de la cantidad de sangre que había bañado en todo eso. Las paredes estaban horrendas. Llegamos ahí al primer piso, nos pusieron con las manos en la pared, nos revisaron si traíamos armas, nos tuvieron un tiempo ahí, de ahí nos bajaron, salimos otra vez a la plaza y en fila india nos llevaron a la parte posterior de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Bueno, no en la parte posterior, sino a un costado, ahí donde hay una fuentecita. Y aquí está el edificio Chihuahua, aquí está esa fuente y aquí está toda la iglesia. Recargados en esa pared que hace poco que fui, está pintada de amarillo, y ahí nos sentamos y empezó a llover, caer el chipi chipi. Y a mí, entre los nervios y el frío, yo estaba sentado y pues trataba de darme un poco de calor, cuando empieza la segunda refriega de balazos. Entonces se forma un cordón de soldados al frente de nosotros, disparando hacia el edificio Chihuahua y del edificio Chihuahua disparando para acá. Entonces ahí tratamos todos de protegernos, metiéndonos todos debajo de todos. Y seguían llegando gente que venían sacando no sé de dónde. Y la columna que estaba ahí, que éramos 2, 3, al rato éramos un montón ahí. Gente, yo recuerdo a una señora que estaba con sus 2 hijas, las 2 hijas así y ella encima de las 2 hijas para protegerla de las balas. Y bueno, eso no sé cuánto tiempo pasó y se dio ya la balacera. Lo que pasa es que hacían eso, cesaba todo, ya no había balazos, y lo hacían para que la gente se confiara y empezara a salir, y a los que salían, ¡pum!, les daban. Entonces, de donde yo estaba, hubo algunos que sí salieron, y él le decía, no, yo de aquí no me muevo, porque yo sabía que si salía, lo más seguro es que me echaban ahí. Y yo me quedé ahí. Ahí nos tuvieron, ya era de noche prácticamente, y nos llevaron a un costado, justamente a las ruinas que están atrás de lo que era antes la Secretaría de Relaciones Exteriores, la torre. Ahí nos tuvieron en las ruinas, en los hoyos que hay ahí, hasta las 5 de la mañana. Llegaron autobuses de línea. En ese entonces se conocían como los chatos, que costaban 40 centavos, y las vitrinas que costaban 50 centavos.
Entonces fueron llegando los autobuses y en fila india nos iban subiendo a los autobuses. Íbamos 3 en lugar de 2 en cada asiento. El primero recargado en la ventanilla, el otro sobre este compañero y todos íbamos así. Y 2 en los pasillos hasta el final del autobús. Y en la parte de atrás, en la puerta de atrás y en la delantera, un soldado custodiando cada puerta. Y pues así iban saliendo los autobuses. Y de ahí nos llevaron a Lecumberri, ahí en Eduardo Molina. Estacionaron el camión y al parecer ya estaba lleno Lecumberri. Entonces el camión se tomó Eduardo Molina hasta Zaragoza y de ahí por todo Zaragoza hacia la salida a Puebla. Y ya nos llevaron a la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, que en ese entonces era cárcel de hombres, no de mujeres. Llegamos ahí como a las 6 y cacho de la mañana amaneciendo. Recuerdo muy bien una reja de alambre enorme, muy grande. Abrían la reja, entraba el autobús, la cerraban, estacionaban el camión y ya nos bajaban. Y ahí nos tomaban el registro, el nombre, y ya nos ingresaban y nos llevaban a secciones. Cada sección consta de 10 celdas y en cada celda habíamos 10. En cada celda, una celda que era de 4 se convertía en una celda para 10. O sea que en cada sección habíamos 100. Y lo único que teníamos eran colchonetas para dormir. Y esa mañana nos llevaron el desayuno en platos de metal, como de peltre, con un caldo de pollo, con una pieza, una patita de pollo. O sea, la ubico muy bien porque desde ese entonces no como una pata de pollo. Porque la pata de pollo que tenía en mi plato estaba toda despellejada, ¿sí? Ya desencarnada. Y yo de inmediato relacioné con todos los cadáveres que había visto en la plaza ese día. Y lo vi y me causó náuseas y no pude comerlo. Y desde entonces no me como una pata de pollo. Tengo más de 50 años sin comer una pata de pollo. Y de ahí estuve 20 días en el penal, nos tomaron declaración, toqué el piano con las 2 manos, huellas, fotos de perfil, de frente, todo. Y posteriormente cuando nos tomaron la declaración fue como a las 3 de la mañana en el comedor. Y cada mesa la convirtieron en un escritorio que había un agente del ministerio, una secretaria. Y algunos les hacían la prueba de la parafina para ver si habían disparado armas de fuego. La mayoría habían roto la credencial, la destruyeron, algunos hasta se la comieron. Y yo no, yo la guardé porque era lo único que me identificaba. El problema es que en ese momento el ser estudiante era un sinónimo de delincuente, ¿sí? O sea, ya estaba estereotipado el estudiante. Entonces la mayoría pues no querían que supieran que era estudiante, pero entonces ¿quién eras? Entonces yo decía, necesito que me identifiquen de alguna forma. Si algo me pasa, por lo menos que sepan quién era yo. Y yo no destruí la credencial, siempre la conservé. Y pues ahí les dije lo que querían ellos oír. Y pues ya un tiempo después,
también fue en la madrugada cuando pasaban y nombraban a cierta cantidad, 10 o 20, y entre esos aparecí yo. Entonces ya ese día fue el día que me liberaron. Yo salí prácticamente un día después de mi cumpleaños. Mi cumpleaños era el 22 de octubre, ¿sí? Y cuando salí, que era en la madrugada, afuera del penal estaba así de gente, buscando familiares, en fin. Y entre esos estaban mis padres, mi papá, mi mamá, que ya les habían hablado porque un médico nos pidió los teléfonos para avisar de que estábamos ahí, y ya fue como en mi casa supieron que yo estaba ahí. Entonces ahí estaban esperando a que me liberaran, porque pues ya me daban por muerto, porque no sabían de mí. Antes no había celulares, no había nada más que teléfonos públicos y el de casa, nada más. Y pues ya fue como pude salir de ahí. Y sí, me quedó un trauma ahí por algo de tiempo, logré irlo superando poco a poco. Jamás tuve una consulta con un psicólogo, nunca. Todo eso lo superé yo solo. Una vez disuelto el movimiento popular, en 1971, nuevamente la violencia y represión en el país se hace presente. Un contingente de estudiantes salieron desde el casco de Santo Tomás, pretendiendo llegar hasta el Zócalo de la capital. Sin embargo, un grupo de paramilitares dispararon desde las alturas de los edificios en contra de los estudiantes y posteriormente persiguieron y asesinaron a los manifestantes. Participé en el halconazo famoso. A pesar de que yo ya no debería de haber participado porque pues, estaba muy reciente lo anterior y pues me habían fichado, porque esa es la verdad, yo estaba fichado ante las autoridades, pues aún así participé, y aparte yo ya estaba en biológicas. La marcha partió de biológicas, mis compañeros participaban en esa marcha, ¿cómo no iba a ir? Y sí fui, pero no alcancé a llegar hasta San Cosme, porque ahí nos partieron los halcones. Ahí tenía yo ya 16, estamos hablando del 68 al 71, eran 19 años. Ya estaba yo en biológica, ya era un poquito, ya tenía mayor de edad, ¿sí? Y ahí donde me refugié fue en la Normal Superior de Maestros. Ahí me metí a la escuela, al jardín de la escuela, pero cuando vi que no había manera de salir, dije, aquí no me puedo quedar, porque si me agarran aquí, ahora sí ya no salgo. Yo decía, sería la segunda, decía, ya no salgo. Me salí otra vez, y como pude me metí a unas casas, me brinqué a las azoteas, en fin, salí por Maestro Rural, rumbo al metro de Colegio Militar, por el jardín, el camellón que hay muy ancho, entre Medicina y las casas de ahí. Y ahí salí hasta el metro, y yo cerca del metro tenía mi coche, un Volkswagen. Me acuerdo que abrí el Volkswagen, le dije, los que quepan, órale, súbanse, y atasqué mi coche, iban todos así como la familia Burrón, ¿sí? Y me los llevé y los fui dejando por Tacuba para sacarlos de ahí, algunos compañeros. Y ya fue que dije, pues fue el famoso Jueves de Corpus. A pesar de que Díaz Ordaz ya no estaba en el gobierno y que no existen pruebas en contra de Echeverría, entonces, ¿quién es el verdadero culpable de la matanza de Tlatelolco y del llamado Jueves de Corpus? México vivía años de represión por parte del gobierno, y el mismo gobierno siendo manipulado a voluntad por un país norteamericano. Sin embargo, nos quedamos en una reflexión. No importa quiénes estén al frente de nosotros, ocultando nuestros problemas y reprimiendo nuestros derechos.
Siempre existirán ciudadanos que buscan romper con esas cadenas ocultas de esclavitud y represión. Héroes en México no solo Hidalgo, Morelos, Juárez o Cárdenas. Hay héroes que están enfrente de nosotros. Héroes vivos con historias que jamás deben morir. Es importante gritar un viva por aquellos que lucharon por las libertades que hoy gozamos los mexicanos y mexicanas.